Sentido, hablando de legislación, te quiero preguntar sobre el supuesto. Si te acuerdas de qué supuesto te salió, los enunciados y un poquito cómo lo resolviste. Sí, sí, justo me dieron a elegir dos y dije, pues voy a elegir el 13 que como todo el mundo le tiene manía, el 1 y el 3 a ver si así tengo suerte, ¿no? Nada, el primero que me salió era de un CRA en Castellón, que era una zona castellana hablante. Entonces, bueno, tenía como un alto porcentaje de alumnado que tenía rendimiento mínimo en el área de valenciano. Sí. Y pues bueno, tenía un aula internivel de 15 alumnos, de primero, segundo y tercero de primaria. Y bueno, y me pidieron que en el mes de enero que trabajara las habilidades corporales o expresivas y que las relacionara con el área de matemáticas. Y aparte, que utilizara los diferentes recursos expresivos que pudiera para trabajar por parejas o con grupos adaptados a los diferentes niveles que tenía dentro del aula. Sí que me decían que como espacio pues tenía un pabellón polideportivo y me daban como el material, ¿no?, que tenía que realizar para la sesión. Y bueno, tenía que contextualizar la sesión en una unidad didáctica, programación y ejecución curricular, y luego explicar todo lo relacionado con la evaluación, ¿vale? Y mejorar también el área de valenciano y decir que tenía relacionado con el área de matemáticas. Aparte, durante la sesión, una alumna de segundo se choca contra otro niño, pierde conocimiento y al otro se le inflama la cara o algo así. Y entonces tenía que hacer todo eso y explicar también la metodología utilizada. Eso era solamente uno de 1 hora. Completito, ¿eh? Sí, ahora como los han hecho más largos ya, pues bueno, es uno, pero más largo, pero es uno, porque aquí, claro, cambiabas totalmente de temática realmente. La verdad que sí, que tenía un poco de todo. Recuerdo que puse juegos de lógica adaptados a educación física para trabajar las matemáticas. Y bueno, ya que he dicho esto, pues es un punto que trabajaré en la formación de neurociencia, Sí, que neuroeducación, la tía la semana que viene, ¿no? Sí. sí, a nivel de ejemplos. Y bueno, pues trabajé uno de los juegos. En este caso, como era primero, segundo y tercero, me decanté por el pañuelo matemático, en el que hacía diferentes operaciones básicas. Entonces, para adaptar a los niveles, siempre ponía por parejas, pues niños de primero, de segundo, de tercero, y en función de qué niños iba a decir, o niñas, podría hacer sumas y restas o multiplicaciones y divisiones, depende del nivel. Y así me ajustaba un poco a los diferentes niveles y trabajaba la lógica matemática. Creo que este supuesto, bueno, el supuesto me saqué muy buena nota, pero yo creo que fue porque al final una de las estrategias de los supuestos es tener todo aquello que te piden atado. Es decir, que no te dejes nada por explicar, nada por definir o nada por concretar. Entonces, ahí también tienes que jugar un poco, ¿no?, con qué te viene mejor. Es decir, a mí me ponían que durante la sesión, una alumna de segundo, durante, no especificaban cuándo era. Luego, obviamente, yo con mi lógica pensé, vale, pues que sea al final de la sesión. Pues, por ejemplo, cuando se van a asearse, van corriendo tal, se chocan y les pasa esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí era mucho más fácil, porque si llego a decir que al principio de la sesión, quizás no puedes explicar ya la sesión que has hecho, cómo la has hecho. Te hubieran dicho, oye, me has explicado una sesión, pero estos dos no están, uno se ha ido al hospital, otro, ¿vale? Entonces, esto fue un poco un punto que marcó este supuesto. Y luego también, muy importante decir que, claro, que el alumnado en ningún momento se quedaba solo o sola ante a este accidente, ¿no? Que yo me quedaba con la niña inconsciente y que el resto del alumnado pues se quedaba en una parte del gimnasio, a lo mejor un voluntario iba a avisar a la maestra para que viniera y demás y atendiera. Entonces, es un poco esto, dejarlo como todo muy, muy atado. Aparte de explicar, pues eso, toda la legislación, ¿no?, que conlleva el supuesto, la mayoría de sesiones adaptadas dentro de la concreción curricular, que esto, como ya sabemos, pues era importante decir dentro de la programación donde estaba, qué unidad didáctica tenía y cuándo se realizaba. Y luego, pues, bien la explicación de la actividad y adaptándome al material que me estaban pidiendo. Y bueno, este fue uno de los supuestos. Y el otro fue que trabajaban en un centro educativo normal, habitual, no me especificaba cuál, y que tenía que trabajar sobre juegos y actividades deportivas. Y concretamente me pedía, esta era un poco más fácil, era para quinto primaria, que además juegos y actividades deportivas en quinto está bastante bien enfocado ya, que tenía además un mogollón de, o sea, tenía 2 pistas polideportivas, tenía mucho material. Y bueno, y sobre todo me pedían que detallara una secuencia didáctica de 4 o 5 tareas en la que tuviera en cuenta actividades, organización del grupo, gestión del grupo, recursos didácticos y era una resolución de problema táctico elemental uno contra uno. Entonces, bueno, aquí decidí jugar a juegos, bueno, no me acuerdo qué juego alternativo puse, pero recuerdo que puse un juego alternativo y lo que hacía era que a los niños les ponía petos creo que jugaron al Kidditch Mm. y al alumnado le ponía petos.
Entonces, por ejemplo, si petos diferentes colores, uno era rojo, uno era amarillo, uno era en azul, otro lo llevaba sin peto y también jugaba con los colores de sus camisetas, ¿no? Entonces aquí lo que hacía era que, por ejemplo, si yo tenía la pelota y era rojo, solo me la podía quitar el que tenía peto rojo. Entonces ahí, pues dentro del propio juego, para que no fuera tan analítico y tan específico, pues no trabajaban. Entonces aquí yo creo que premió un poco la innovación un poco en el juego, porque la mayoría de gente de uno contra uno podría en una situación a lo mejor muy analítica, no dentro del juego, que al final se queda un poco descontextualizada, de uno contra uno. Entonces, pues bueno, la supe cómo incluir en el juego con el tema de los petos y demás. Entonces, bueno, eso fue un poco los dos supuestos que me pusieron. Y Sandra, de forma curiosa te quiero preguntar cómo te preparaste para tener como tantas herramientas para resolver los supuestos. Por una parte, la experiencia también, porque aparte de la carrera de maestra, ¿no? Yo he trabajado pues, en un montón de campamentos de verano, he Vale. diseñado, he sido coordinadora de campamentos de verano, entonces, bueno, al final es una cosa que me gusta mucho y sobre todo me gusta innovar en juegos, o sea, ya lo veréis también en el día de la formación. Siempre de coger como juegos que sé que al alumnado le gustan mucho e intentar adaptarlos, ¿no? Para educación física. No me gustan nada los juegos analíticos y demás, entonces, pues bueno, continuamente estoy buscando recursos, adaptando, innovando y es un poco, yo creo que por la experiencia, ¿no? Con los años he ido mejorando los juegos también que preparo, ya sé lo que me va a funcionar más o menos o lo que no, pero es una cuestión de experiencia también, yo creo. No, muy bien. Al final has dado con la clave del supuesto que muchas veces, no, es que es muy importante. Tienes una guía de supuestos, tienes la estructura. Está bien que tengas una estructura para resolverlo, pero lo más importante es lo que has mostrado, que sea resolutiva y que contestes absolutamente todo lo que te piden. Si tienes tres cursos, por así decirlo, diferentes, que las actividades no se vea ningún momento de exclusión, de que de repente te centras, me lo invento, solo en operaciones que no se puede hacer los de primero. Entonces, en ese sentido, en el supuesto tienes que tocar todo, no puedes desarrollar cada punto muchísimo, pero que vea al menos el tribunal que de una forma realista has tocado absolutamente todo.